¿Te ha pasado que por más que seas amable, nadie te respeta? ¿Sientes que algunos te ignoran, te interrumpen o simplemente no te toman en serio? ¿Estás cansado de poner buena cara mientras otros cruzan tus límites sin dudarlo? ¿Te preguntas cómo hacer que te respeten de verdad, sin tener que pelear por ello? Y entonces surge el torbellino de preguntas. ¿Necesito imponerme? ¿Cambiar mi tono de voz? ¿Ser más frío? ¿Hay que hacerse el duro o simplemente aprender a poner límites? ¿Y si es en el trabajo? ¿Y si es en el colegio? ¿Y si son tus propios amigos, empleados o incluso tu pareja? ¿Hay una manera de que te respeten al instante, incluso sin decir una sola palabra? Tranquilo, no eres el único que se lo pregunta. En esta guía definitiva lo vamos a ver todo. Prepárate, porque vamos a desarmar el problema desde la raíz. Esta no es una guía para quedar bien con todos, es una guía para que te respeten de verdad. Y eso empieza por cómo te miras tú. ¿De verdad existe una fórmula para que te respeten? ¿Es cuestión de actitud, de presencia, de lenguaje? ¿O hay algo más profundo, más invisible, que activa o desactiva ese respeto en cuestión de segundos? La neurociencia lleva años estudiando este fenómeno, y la respuesta no está solo en lo que haces, sino en cómo haces que tu cerebro lo comunique. Porque sí, el respeto empieza en la mente, y no solo en la tuya, sino también en la del otro. Cuando una persona entra a un lugar y de inmediato los demás bajan la voz o cambian su postura, no es magia. Es biología. Es el lenguaje no verbal creando microimpactos que el cerebro capta en tiempo real. Y aquí es donde entran en juego las famosas neuronas espejo. Células cerebrales que se activan cuando vemos a alguien hacer algo, como si nosotros mismos lo estuviéramos haciendo. Es decir, si tú proyectas firmeza, los demás la sienten en su propio cuerpo, aunque no sepan explicarlo. Por eso funciona tan bien cuando alguien busca cómo hacerte respetar sin decir nada. Porque a veces, el silencio corporal impone más que 1000 discursos. ¿Y cómo ganar el respeto de los demás sin caer en la arrogancia? Aquí entra el núcleo del poder cerebral, la coherencia interna. Las personas respetan a quienes no dudan de sí mismos, pero esa seguridad no se finge, se construye. Y el cerebro ama la repetición. Si tú te hablas con autoridad, generas un circuito que fortalece tu presencia. Si tú mismo te respetas, tu lenguaje corporal lo comunica. ¿Quieres un ejercicio práctico? Grábate hablando, mírate sin juicio y nota si tu cuerpo acompaña tus palabras. Si no, entrena hasta que sí. Porque como hacer que te respeten tus amigos, empleados o desconocidos, empieza con que tú lo creas primero. ¿Y si el entorno es hostil desde el inicio, como el colegio o el trabajo? Ahí la cosa se pone aún más interesante. Desde pequeños nos enseñaron a portarnos bien para agradar, no para ser respetados. Y eso se nota cuando alguien llega al colegio o entra a su primer trabajo creyendo que simpatía es igual a autoridad. Pero no. Ser agradable no garantiza respeto. Y tratar de caerle bien a todos, paradójicamente, puede volverte invisible. La neurociencia lo explica. Cuando el cerebro detecta necesidad en el otro, activa señales de dominancia. ¿Y ahí? El respeto se evapora. Entonces, ¿cómo hacer que te respeten en el colegio o en el trabajo, si no puedes gritar ni andar con cara de piedra? Pues ahí está el punto. No es lo que haces, sino lo que proyectas. Un tono de voz estable, pausas al hablar, contacto visual sin reto y una postura abierta. Mandan señales claras. El cerebro del otro lo recibe y ajusta su comportamiento automáticamente. Porque sí, incluso los adolescentes y los jefes tienen neuronas espejo. Por eso, si aprendes a regular tu energía interna, puedes imponer respeto sin levantar un dedo. La clave está en entender esto. Respeto no se exige, se genera. Y para eso, necesitas crear consistencia entre lo que dices, haces y piensas. Cuando un niño se planta con seguridad y habla con claridad, aunque tenga miedo, cambia la dinámica. Cuando un empleado se comunica sin titubear, aunque no tenga el cargo más alto, la percepción cambia. Cómo hacer que te respeten tus compañeros, tus empleados o tu jefe.
empieza por una sola pregunta. ¿Me estoy respetando yo mismo ahora? Porque el respeto externo no es otra cosa que el reflejo de tu diálogo interno. Y si hablamos de respeto al instante, hay ciertos gestos que activan mecanismos cerebrales aún más profundos. Pero eso, lo vemos en el siguiente punto. ¿Es posible provocar respeto en segundos? Sí, pero no con gritos, ni con frases de autoayuda. El cerebro humano responde a señales muy primitivas, y hay ciertas actitudes, gestos y tonos que activan zonas específicas del cerebro del otro que le hacen pensar, sin darse cuenta. Con esta persona no me paso de la raya. En la neurociencia se llama percepción de autoridad implícita. Y lo increíble es que no tiene que ver con tu tamaño, tu edad ni tu voz. Tiene que ver con la energía que proyectas desde el primer milisegundo. Un ejemplo. Si al entrar a una sala haces contacto visual directo, asientes levemente y mantienes una postura relajada pero firme, tu presencia genera impacto. Si en cambio evitas la mirada, hablas acelerado o te encoges, el cerebro del otro capta eso como inseguridad. Y aunque no quiera, reacciona desde un lugar jerárquico. Por eso, quienes entienden cómo imponer respeto sin hablar mucho, no lo hacen desde la dureza, sino desde la claridad interna. Caminan con dirección, esperan para hablar sin ansiedad. Usan pausas como si supieran que el mundo no los va a interrumpir. Y esto no es místico, es ciencia. Las personas que activan las regiones del cerebro asociadas a la seguridad no reactiva suelen emitir un tipo de comportamiento que los demás leen como liderazgo silencioso. Eso es lo que ves en alguien que, sin levantar la voz, logra que todos lo escuchen. Como hacer que te respeten en la calle, o en una reunión caótica, o en un ambiente tenso, tiene que ver con esa capacidad de modular tu energía. ¿Un truco práctico? Antes de hablar, respira profundo por la nariz y espera 2 segundos. Ese silencio transmite control. El cerebro del otro lo lee como poder. Y así, sin pelear ni forzar, respetan tu presencia. Pero ¿qué pasa cuando ya perdiste el respeto de alguien? ¿Se puede recuperar? Ese escenario también tiene una ruta, y la ciencia lo respalda. ¿Se puede recuperar el respeto después de haberlo perdido? Esa es una de las preguntas más incómodas, pero más frecuentes. Y la respuesta es sí, pero no con discursos ni explicaciones largas. El respeto no se pide, se reconfigura. Y para eso, el cerebro necesita evidencia, no promesas. Cuando alguien te ha perdido el respeto, porque te mostraste débil, cediste demasiado, actuaste en contra de tus valores, no basta con decir, he cambiado. Tienes que mostrarlo con pequeñas acciones constantes. Y no por ellos, por ti. Aquí entra la neurociencia con un dato revelador. El cerebro forma mapas mentales de cada persona con base en sus patrones repetidos. Si mostraste inseguridad muchas veces, el otro ya te tiene codificado como alguien débil. ¿Cómo se rompe ese mapa? Con ruptura de patrón, apareciendo de manera inesperada con nuevas actitudes. Por ejemplo, si antes evitabas conflictos, ahora marcas límites sin drama. Si antes te justificabas todo el tiempo, ahora hablas con claridad y sin rodeos. Si antes buscabas agradar, ahora priorizas tu verdad. No necesitas decir, mírenme, estoy cambiando. Solo necesitas ser coherente. Y lo más importante, no intentes forzar que los demás te crean. El respeto cuando se ha roto, vuelve como vuelve la confianza. En silencio, día a día. Si te enfocas más en cómo hacer que te respeten tú mismo, el entorno lo notará. Porque sí, tu energía cambia cuando dejas de necesitar que te aplaudan. Cambia cuando te perdonas por tu versión anterior y empiezas a caminar como la nueva. Cómo hacer que te respeten tus amigos, tu pareja o tus colegas después de haberlos decepcionado, empieza con dejar de convencerlos y empezar a convencerte a ti. Y si hablamos de respeto en relaciones cercanas, donde hay emociones, historia y heridas, ahí el terreno se vuelve aún más complejo y delicado, pero también más poderoso. ¿Cuántas veces te ha pasado que ayudas, escuchas, das tu tiempo, y aún así sientes que no te toman en serio? Que estás para todos,
pero cuando tú hablas, nadie escucha. Eso no es casualidad. La neurociencia lo explica con claridad. El cerebro humano asocia disponibilidad total con baja jerarquía. Es decir, si estás siempre disponible, siempre cediendo, siempre diciendo sí, el otro no te valora, aunque le caigas bien. Por eso, como hacer que te respeten tus amigos no se trata de dar más, se trata de dar con límites. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que marcar límites es ser rudo, cortar relaciones o armar drama. Nada que ver. Marcar límites es decir, te quiero, pero esto no lo voy a permitir más. Es hacerte valer sin dejar de amar. El respeto no muere por decir no, muere por callarte lo que te incomoda. Por eso, si te preguntas cómo hacer que te respeten más en tu círculo cercano, empieza por una regla. Nunca expliques 1000 veces lo que deberías mostrar con una sola acción. Si alguien siempre llega tarde, no le grites. Simplemente no lo esperes. Y lo más fuerte es esto. Como hacerte respetar por los demás empieza cuando tú te pones primero. Sin culpa. Una persona que se respeta no lo dice, lo transmite. Un ejemplo simple. Si tú mismo cancelas tus planes por los de otros, tu cerebro empieza a asumir que tus prioridades valen menos. Y eso se refleja en tu lenguaje corporal, en tu tono, en tu energía. Tus amigos no son tontos. Leen esas señales. Así que no se trata de alejarte, sino de reajustar tu lugar. Porque si tú no te tomas en serio, nadie más lo hará. ¿Y qué pasa cuando no solo quieres respeto, sino dejar una huella, influir, inspirar o construir autoridad en cualquier entorno? Entonces el respeto se convierte en liderazgo, y ese es otro territorio fascinante. Hay personas que, cuando sienten que no las respetan, reaccionan explotando, suben la voz, discuten, amenazan, pero lo que no saben es que, muchas veces, eso no impone respeto. Impone miedo, o peor, lástima, porque el que necesita gritar para que lo escuchen ya perdió autoridad antes de abrir la boca. Por eso, si te preguntas cómo hacer que te respeten sin caer en la agresividad, la respuesta está en canalizar el enojo, no en reprimirlo ni dejarlo explotar sin dirección. La agresividad es emocionalmente ruidosa, pero psicológicamente débil. El autocontrol, en cambio, es silencioso, pero poderoso. ¿Un ejemplo? Un jefe que grita en una reunión muestra que perdió el control. Pero uno que se queda en silencio, deja hablar, y luego toma decisiones firmes sin entrar en drama, impone más respeto con una frase que con 20 insultos. Porque el respeto verdadero no se basa en intimidar, sino en transmitir que tú mismo te valoras tanto, que no te rebajas a competir con quien te ataca. El enojo es energía. Mal usada, te quema. Bien usada, te transforma. ¿Qué es usarla bien? No tragarla, no fingir que no pasa nada, sino decir lo que tienes que decir, de frente y sin levantar la voz. A veces basta una frase. No me hables así. Conmigo no. Ese tono no va. Son pocas palabras, sin gritar, pero cargadas de una fuerza que el otro reconoce de inmediato. La fuerza de alguien que ya no necesita pelear, para hacerse respetar. La mayoría de personas que confunden respeto con miedo terminan solos. Porque el miedo nunca construye lealtad. Pero la firmeza tranquila sí. Por eso, como hacer que te respeten sin agresividad, empieza por una regla. No necesitas imponerte con violencia, cuando puedes marcar límites con presencia.